Buenas noches, mi nombre es Ludwig Fabián Castañeda Godoy y a continuación les voy a hablar sobre un artículo de investigación en el cual tuve que reproducir, hacer otra vez los cálculos y entenderlo para la materia de electrodinámica clásica en la maestría en física en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Yo soy estudiante de maestría. Y bueno, a continuación les voy a proyectar las diapositivas. Voy a apagar la cámara para evitar que se detenga el video o llegue a ocurrir algo extraño. Entonces, listo. Voy a compartir acá la pantalla. Vamos a compartir acá entonces. Listo. Bueno, eh, entonces, el proyecto, el artículo de investigación en el cual estoy trabajando o en el cual trabajé en el semestre se llama construcción de las ecuaciones de movimiento invariantes relativistas y del tensor de energía e impulso para una partícula de spin un medio con polarización en un campo electromagnético. Bueno, entonces esto es para la materia electrodinámica clásica en la maestría en física. ¿Listo? Bueno, entonces listo. La electrodinámica cuántica, QED, es una rama de la electrodinámica clásica pues, que explica el comportamiento de todas las partículas cuánticas que tienen una interacción electromagnética. Es decir, que esta teoría es para partículas que sean cargadas, tengan una carga. Principalmente se aplica para partículas que tienen un spin un medio, pues por lo que son las partículas más conocidas, pero hay teorías alternas que se pueden extender a partículas con spines de 3 medios, 5 medios, etcétera. No hay ningún problema. Listo. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema y cuál es el porqué de que me gustó o quise desarrollar este artículo? Entonces, este artículo, primero que todo, es de dos profesores rusos que se llaman Lukashevich y Maximenko. Este artículo fue publicado en el 2019 y pues me pareció interesante de analizarlo por este motivo. El problema que ellos plantean es cómo interactúa un campo electromagnético con una partícula cuántica que posea una estructura polarizable. Entonces, esa es la pregunta que ellos hacen. ¿Cómo interactúa el campo electromagnético para partículas que sean polarizables? Si bien nosotros podemos intuir eso desde la mecánica clásica, cómo interactúa el campo electromagnético a materiales, a eléctricos principalmente, ellos se hacen esta pregunta para partículas cuánticas. ¿Listo? Entonces, esta es la pregunta principal. Entonces, el enfoque que ellos tratan es describir todo a partir de lagrangianos. Como ustedes saben, el formalismo de Lagrange en mecánica clásica lo que hace es podernos obtener las ecuaciones de movimiento de un sistema físico. Entonces, no es de extrañar que en la mecánica cuántica y sobre todo en la electrodinámica cuántica, este formalismo sea de vital utilidad para poder hallar las ecuaciones de movimiento de las partículas. Ya listo. Para las ecuaciones de movimiento de una partícula cuántica que tenga spin un medio y que se encuentre sometida a un campo electromagnético, bueno, que tenga una masa, primero que todo, está dado por este lagrangiano. Este lagrangiano lo propuso Dirac en el año de 1928, el cual es un lagrangiano que describe el movimiento de una partícula, de un electrón, porque es una partícula de spin un medio que se encuentra girando alrededor de un núcleo y que este se mueve a una velocidad cercana a la de la luz. En esta teoría vale recordar que se encuentra que el spin es una propiedad intrínseca de la velocidad, de escoger un enfoque relativista de la mecánica cuántica. O sea, el spin es un efecto relativista, sale naturalmente desde la teoría que propuso Dirac. Estas matrices gamma mu son unas matrices que halló Dirac, son unas matrices de 4x4, y pues para poderlo desarrollar, Dirac propuso una serie de unos objetos matemáticos que se llaman espinores. Los espinores tienen propiedades de rotación, propiedades de traslación, tienen propiedades de gauge, bueno, en fin. Y donde h es la constante de Planck normalizada, h barra,
es h sobre 2pi, c, la velocidad de la luz, y esta es la derivada parcial cuadridimensional respectivamente. Listo. Está listo. Aparte de tener nosotros este lagrangiano interesante, que es el de ida para una partícula con spin un medio y que tenga masa, la electrodinámica cuántica pues tiene en cuenta que se va a tener una partícula, aparte de que esa partícula tenga masa, debe tener una carga eléctrica y está sometida a un campo electromagnético. Entonces, para el campo electromagnético, nosotros tenemos este, que es la parte del lagrangiano, que cualquier libro de Sandwin, principalmente, pues haya la demostración de cómo se deduce, que es menos un cuarto de esto, y podemos observar que este término es el que está asociado, este es el término lagrangiano, que está relacionado al campo electromagnético, y esta es la parte que está asociada a la interacción entre el campo electromagnético y nuestra partícula cargada, donde donde la carga es la constante de acoplamiento entre los lagrangianos. Si nosotros recordamos desde mecánica clásica, los dos lagrangianos, si nosotros tenemos dos sistemas con dos lagrangianos que están interactuando, ellos van a estar dados, la suma, el lagrangiano total del sistema va a ser el lagrangiano de un sistema más el lagrangiano del otro sistema, más una constante multiplicada por el lagrangiano de interacción. En este caso, nuestro lagrangiano de interacción es este término, y la constante de acoplamiento va a ser esta, la carga del electrón. Entonces, F mu es el tensor de campo electromagnético, y él es un tensor antisimétrico y está relacionado es con el cuadripotencial, que está definido acá, que es parte escalar, parte vectorial. ¿Listo? Entonces, ahora la pregunta que nos surge intuitivamente es, bueno, ¿y cómo construimos ahora la parte de polarizabilidad eléctrica? Recordemos que esta parte de polarizabilidad eléctrica es cómo se polariza nuestra partícula al ser sometida a un campo electromagnético, cómo se polariza tanto eléctrica como magnéticamente. Bueno, este es un problema bastante complicado de resolver. Sí, en electrodinámica clásica es un poco complejo, bueno, en relatividad, en física de partículas es un poco difícil. Entonces, estas personas proponen que supongamos que está multiplicado por un tensor que tiene asociado la polarizabilidad eléctrica y magnética, multiplicado por un término que tenga asociado con una energía cinética de la partícula. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen ellos? Entonces dicen, bueno, entonces el lagrangiano total del sistema, como ya sabemos, va a ser la suma de todos los términos de interacción que nosotros tengamos. Entonces va a ser el lagrangiano total del sistema, más el lagrangiano de Dirac, más el lagrangiano electromagnético, más el lagrangiano de interacción entre el campo electromagnético y el de Dirac, más el lagrangiano de polarización. Entonces, el lagrangiano de polarización, naturalmente, nosotros lo podríamos definir como una densidad de corriente multiplicado por un cuadripotencial. Y nosotros observamos acá que este lagrangiano, si queremos decir que este lagrangiano es para un sistema que no se polariza, que es este término, fácilmente nosotros podríamos escribir que esta densidad de corriente fuera la derivada parcial con respecto a ρ de un tensor. Pero si estamos en el vacío, este tensor va a ser el tensor de campo electromagnético. Entonces, es intuitivo nosotros decir que por qué no, entonces, si estamos en un medio material, suponer que también se debe cumplir que hay un tensor que debe cumplir que sea antisimétrico y sus propiedades, igual que las propiedades del tensor de campo electromagnético para el vacío, que tengan las mismas propiedades. Vale la pena decir eso. Entonces, a partir de esta conclusión, nosotros, bueno, de este hecho, nosotros podemos hallar esta densidad de corriente para después introducirla en el lagrangiano. Listo. Entonces, a partir de esto, entonces nosotros decimos que este es un término, que este tensor es un tensor antisimétrico y es análogo al tensor F mu nu para el vacío. Listo. Este tensor G puede ser escrito en términos de un momento dipolar eléctrico y un momento dipolar magnético.
momento dipolar eléctrico está dado por este término D y el momento dipolar magnético está dado por este M. Si lo observamos acá, pues tiene claramente una relación con lo que nosotros esperaríamos, que el momento dipolar pues sea multiplicado por el tensor y que el momento magnético esté relacionado por algo parecido a un producto cruz, que es este término que nos da el símbolo de Levi-Civita en 4 dimensiones. Entonces, si podemos observar, también esta U significa la cuadrivelocidad de la partícula a la que se está moviendo, es la cuadrivelocidad. Listo, entonces, si nosotros podemos reescribir nuestro lagrangiano en términos de este tensor electromagnético y de este tensor de campo electromagnético, pues vamos a poder deducir después cómo la forma de nuestro lagrangiano en términos de nuestro tensor de campo electromagnético, que eso es lo que en realidad nosotros estamos buscando. Entonces, si nosotros utilizamos la definición que antes dijimos del tensor de campo, del tensor G mu nu, que está escrito en términos del momentum dipolar y del momentum dipolar eléctrico y del momentum dipolar magnético, nosotros vamos a poder decir, vamos a poder hallarlo en términos de estos momentos dipolares. Entonces, acá está en nuestro tensor de campo electromagnético. Nuestro lagrangiano, perdón, escrito en términos del momento dipolar y del momento y del tensor de campo electromagnético, donde este F tilde es el dual de este tensor de campo electromagnético. Si recordamos, el tensor de campo electromagnético está dado simplemente como un medio del símbolo de Levi-Civita en 4 dimensiones multiplicado por este tensor. Listo. Entonces, ahora, si nosotros suponemos que los momentos bipolares eléctricos y magnéticos son iguales a este, y a este tensor, que son proporcionales prácticamente a nuestro tensor de campo electromagnético, donde estas alfa vienen siendo unas constantes multiplicadas por la métrica eta, porque hay que recordar que estamos en relatividad especial. Entonces simplemente vamos a poder reescribir en términos nuestro lagrangiano, en términos simplemente de nuestro lagrangiano, nuestro lagrangiano va a poder quedar escrito en términos de tensor de campo electromagnético multiplicado por estas constantes alfa y beta. ¿Dónde estas constantes alfa y beta? Esta está relacionada con la polarización eléctrica y esta beta está relacionada con la polarización magnética. Entonces, pues, obviamente nos va a quedar acá en términos del campo electromagnético y pues en términos del tensor dual del campo electromagnético. Y acá pues vamos a tener multiplicado por las cuadrivelocidades que tenemos acá. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos estas cuadrivelocidades? Recordemos que el momento, si nosotros utilizamos el principio de correspondencia, el cuadrimomento está relacionado con menos la derivada parcial con respecto a x de la función de onda. Entonces, lo mismo podemos hacer en este caso, pero va a ser con respecto a la derivada covariante, a la derivada cuadridimensional de nuestro espinor. Entonces, si nosotros recordamos, entonces esto va a tener unos términos muy similares a una energía cinética del término de P cuadrado sobre 2M. Entonces, acá tenemos este término va a ser más o menos relacionado, bueno, va a estar relacionado con la energía cinética de nuestra partícula. Si lo podemos ver acá, esta, por así decirlo, viene siendo nuestra energía cinética de nuestra partícula. Entonces, está acá. Listo, entonces ya conociendo esta parte a partir del principio de correspondencia, nosotros podemos calcular el lagrangiano de polarización, el cual queda escrito en términos de tanto el tensor de campo electromagnético como este término que está relacionado con la energía cinética y como ya lo pudimos expresar. Ahora, ¿qué nos hace falta? Entonces, si ya tenemos capa, ya tenemos este tensor lagrangiano,
podemos calcular lo que nos hace falta, que es el tensor G mu nu. ¿Listo? Entonces, el tensor G mu nu se puede escribir en términos de nuestro tensor de campo electromagnético, como ya llamamos, y en función, en términos de la energía cinética de la partícula que se está moviendo, que es esa teta tilde que nos sale acá. Donde para calcularlo tenemos que calcular la derivada lagrangiana de polarización con respecto a la derivada del campo, por así decirlo, derivándolo con respecto a este tensor, ¿sí? Porque recordemos que este tensor depende de la derivada del cuadripotencial. Listo. Entonces, a partir de las ecuaciones de movimiento, el lagrangiano total se puede escribir en términos de este tensor de campo electromagnético y del espinor de esta manera. Entonces, este sería ya nuestro lagrangiano total, ¿sí? Bueno, entonces, las ecuaciones de movimiento, debido a que nuestro lagrangiano depende de la derivada del campo, del espinor y del adjunto del espinor, podemos calcular nuestras ecuaciones de movimiento fácilmente. Entonces, listo. Las ecuaciones de movimiento nos dan estas tres, y esta, la tercera, es la ecuación de movimiento que nosotros conocemos como la ecuación de Dirac. Si nosotros acá eliminamos estos dos términos, este término y este término, podemos decir que recobramos nuestra ecuación de Dirac normal para una partícula con un campo eléctrico. Entonces es algo interesante. Si le quitamos inclusive nuestro campo eléctrico a la partícula, vamos a obtener que no tenemos simplemente la ecuación de Dirac normal, como siempre se ha hallado. Esta es la ecuación adjunta. Como podemos ver, las flechas acá nos están indicando que están actuando hacia la izquierda, hacia el espinor adjunto, o hacia la derecha. Esta acá está relacionada, es la primera ecuación de movimiento, está relacionada con la densidad de corriente del sistema. Entonces, esta es una densidad de corriente asociada a la carga, y como ya vimos, que esta es una densidad de corriente asociada a la polarización de la partícula, como ya supusimos antes para empezar a construir este lagrangiano. Entonces, esta sería la ecuación de conservación de la densidad de corriente. Listo. A partir de esto se puede calcular el tensor de energía-impulso, el cual puede ser calculado a partir de nuestro lagrangiano que hallamos totalmente de esta manera. Entonces recordemos que el tensor de energía-impulso está definido como las derivadas parciales de nuestros lagrangianos con respecto a las variables que dependen, menos el lagrangiano multiplicado por acá lo podemos ver, por la métrica. Entonces, a partir de este tensor de energía-impulso, fácilmente podemos, a partir de esta definición, podemos calcular nuestro tensor de energía-impulso, el cual está dado de esta manera, donde podemos observar que es un tensor un poco complicado, pero pues es el que en realidad nos está mostrando cómo es la interacción y cómo está la energía asociada en nuestro sistema. Hay que recordar que este tensor de energía-impulso es para un espacio-tiempo que sea plano en Minkowski, o sea, un espacio-tiempo cuadridimensional, pero minkowskiano. Listo, entonces, el lagrangiano, ese fue hasta la diapositiva anterior, fue el proyecto el artículo de investigación, lo que ha propuesto. Entonces, para ahondar un poco en la teoría y seguir un poco con el estudio del artículo, entonces yo propuse que analizar este lagrangiano, pero desde el punto de la relatividad general. Es decir, para un espacio-tiempo curvo. Entonces, para un espacio-tiempo curvo, pues nosotros lo que hacemos es elevar al grado de gravedad, meterle gravedad a nuestro sistema, hablando bruscamente. Entonces, eso quiere decir que acá vamos a tener en cuenta nuestro determinante, nuestra métrica, debido a que ya la métrica no se anula, pues debido a que ya no es un espacio plano. Entonces, en vez de nuestras funciones eta, que tenemos acá,
que teníamos acá, entonces lo que vamos a obtener son las funciones, la métrica como tal, donde esta va a ser la ecuación de Dirac para un espacio-tiempo curvo. Esta ecuación de Dirac no es muy mencionada, la verdad, es para teoría cuántica de campos, para gravedad cuántica, pero aún así ya está hecha. Entonces lo que yo propuse fue simplemente esta parte ya está hecha, esta parte también ya está hecha, y esta fue la que ellos hicieron, pero ellos la hicieron en relatividad especial. Entonces lo que yo hice fue subirlo a grado de relatividad general, donde tengo en cuenta nuestra métrica, simplemente. Entonces esa fue esa fue la contribución que yo hice, donde claramente, como les explicaba, este es el lagrangiano de Dirac, y el lagrangiano de Dirac podemos ver que está relacionado con con este término, que es la derivada parcial, como las que nosotros teníamos, y este término es el tensor, es un tensor que está relacionado con los símbolos de Christoffel en relatividad general. No es algo muy complicado, estos símbolos de Christoffel están relacionados con las derivadas de la métrica, y este término sigma es realidad, es el conmutador de las matrices gamma, simplemente. Y este fue mi proyecto de investigación, analizar ese artículo, desmenuzarlo. Adjunto enviaré el trabajo hecho, donde se demuestran todas estas propiedades y todos los términos que ellos hacen. Aparte hice una recolección bibliográfica de todos los artículos que ellos habían trabajado sobre esto, debido a que pues la información ellos la presentan dispersa en todos los artículos. Entonces esa fue, aparte de lo que propuse, ese fue como mi otro aporte sobre este tema de investigación. Y bueno, muchas gracias. Espero sus preguntas, si tienen. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Y gracias al profesor Orozco por su tiempo para dejarnos exponer este trabajo de investigación. Perdón, este